Hola alumnos, nosotros somos Mailén Gaete y Pare Gabriel y hoy vamos a hablarles del desarrollo cognitivo y la progresión en el aprendizaje, en este caso de la multiplicación y la división. Comencemos. Progresión en el estudio de la multiplicación y la división. La multiplicación y la división son operaciones que requieren un buen dominio de los números y las operaciones de adición y sustracción, es decir, suma y resta. En cuanto a la multiplicación, sabemos que está ligada a verbos tales como juntar tantas veces, repetir tantas veces, añadir tantas veces, etc. Y es conveniente por lo tanto tener un buen dominio de la suma que nos permita un cálculo seguro de los productos. Para no entorpecer el aprendizaje de la multiplicación y para evitar dificultades, es por lo que se deja 1 o 2 grados de diferencia en el estudio entre estas operaciones. En un principio se deben usar ambas, o sea, multiplicación y suma, o sea, sumar varias veces, pero esto hasta que el alumno comprenda que multiplicando, usando la multiplicación, se obtiene un resultado mucho más rápido y mucho más seguro. Los dos términos que se utilizan en la multiplicación desempeñan funciones distintas. Una de ellas expresa la cantidad que se repite, que es el multiplicando, y el otro factor nos indica las veces que se repite la cantidad inicial, y eso se llama multiplicador. Y en cuanto al aprendizaje de las técnicas operatorias, habría que comenzar por un producto de un dígito por un dígito, respetando las fases manipulativas, gráficas, esquemáticas y simbólicas. Y a eso nos referimos cuando hablamos de progresión. La división, por su parte, nos habla de hacer grupos iguales, repartir en partes iguales, restar reiteradas veces, distribuir equitativamente, fraccionar, etc. El dividendo es la cantidad a repartir y por el contrario, el divisor es el número de partes en que se reparte la cantidad expresada por el dividendo. Existen requisitos básicos para afrontar las técnicas escritas operatorias de la división y son las siguientes. La primera, se necesita una correcta orientación espacial para las distintas direcciones que supone la técnica de la caja, es decir, tener un buen manejo de las partes de la división, qué significa cada parte y para qué se utilizan. En segundo lugar, necesitamos una buena mecanización comprensiva de la suma, resta y multiplicación, es decir, conocer los distintos problemas de la matemática. También, por otra parte, necesitamos una buena práctica de la descomposición de los números en órdenes de unidades, es decir, unidades, decenas y centenas. El aprendizaje del cálculo de la división también requerirá tener en cuenta las fases manipulativas, gráficas y simbólicas y la siguiente secuenciación. Entonces, además de que el alumno tenga en cuenta esta fase o la gráfica de la división, sus partes y sus significados, también es necesario que tenga en cuenta una secuenciación, o sea que se tenga en cuenta una progresión para llegar a comprender de una mejor manera. En primer lugar, se puede dar una cifra en el dividendo y una en el divisor. 2 cifras en el dividendo y una en el divisor. Se puede presentar una cierta dificultad cuando exista un 0 en el cociente, por ejemplo 81 dividido 2. Por último también 3 o más cifras en el dividendo y 2 cifras en el divisor. Los casos en que se puedan surgir dificultades son cuando hay que tomar 3 cifras en el dividendo, cuando hay que colocar 0 en el cociente. Ahora bien, hablemos de las principales dificultades en el aprendizaje. El aprendizaje de la multiplicación no está libre de obstáculos y dificultades. Se indican algunas dificultades sobre 4 aspectos. El primero de los aspectos nos habla del vocabulario y los conceptos. En situaciones de multiplicación, una dificultad puede ser el empleo de la palabra producto,
puede que confundan los conceptos los estudiantes. En el lenguaje ordinario, un producto es algo que se compra comercialmente. Por ello se debe prestar atención al nuevo significado que se le atribuye, en este caso el resultado del cálculo matemático. En segundo lugar tenemos el nivel de abstracción. Cuando un niño se enfrenta a la multiplicación lleva normalmente un tiempo practicando con sumas y con restas. En algunas actividades es posible que se le pida al niño que sume, por ejemplo, 3 peras más 2 kiwis, para obtener un total de 5 frutas. En este caso el niño debe entender que ambas son objetos de la clase de las frutas, por lo que este problema planteará más dificultades que si la adición se refiere solo a una clase de frutas. Luego se le agregará más dificultad, ya que para calcular el coste de 3 kilogramos de peras a 2 pesos o 2 euros el kilogramo, multiplicamos 3 por 2 igual a 6 y decimos que el resultado es de 6 pesos o 6 euros. Entonces pasaremos a calcular el coste de 3 kilogramos de peras a 2 pesos. Entonces deberíamos multiplicar 3 por 2, o sea, 3 kilogramos de peras a 2 pesos, 3 por 2 igual a 6 y decimos que el resultado es de 6 pesos. En el caso de la división, debemos tener en cuenta la existencia de dos sentidos bien distintos para esa operación. Primero, según se considere como resta sucesiva de una cantidad fija, que se debe hallar es el número de veces que se puede restar hasta agotar. A esto se le llama la división como agrupamiento. En segundo lugar, o bien el sentido de repartos en partes iguales de una cantidad entre un número dado de sujetos, donde lo que se debe hallar es a cuánto tocan la división como distribución o reparto. En tercer lugar, tenemos las dificultades en operaciones. La mayoría de las dificultades surgen cuando suprimimos pasos importantes a la hora de enseñar, sobre todo sucede en la división, lo cual lleva un proceso aparte de aplicar de manera coordinada las operaciones de multiplicación, suma y resta. Por último, la solución de problemas. Según algunos estudios, parece que a los niños les resulta más fácil identificar la operación correspondiente a un problema verbal cuando se trata de la división que cuando se trata de la multiplicación. Por otro lado, parece que resuelven mejor las situaciones multiplicativas de razón que las de comparación, pero en la mayoría de los casos les resulta más difícil las de combinación. Dentro de las situaciones de razón, los de reparto parecen ser más fácil aún que las de agrupamiento. Y bueno, de esta manera nos despedimos. Espero que les haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.